las temperaturas comienzan a ascender, ¿no? ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, un gusto poder saludarte. Estás. Perdón que me baja el volumen. ¿Me escuchás, Guillermo? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Ahí está, ahí estamos, ahí Buen estamos. día, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Buen día, buen día. Bueno, hay muchas preguntas en relación a esta resolución que ha emitido Nación en cuanto a el no cobro de impuestos a través de la boleta de servicios de energía eléctrica. ¿Esto en Tucumán se puede aplicar? ¿Cómo está funcionando hoy, por ejemplo? A ver, nosotros siempre hemos dicho que la distribuidora es un poco la cara visible de un sistema que es mucho más complejo, que tiene un montón de componentes, ¿no? Sí, Y así, de la misma manera que yo les comentaba en otro momento que hemos conversado, que nosotros somos un agente de percepción de los fondos destinados al pago de la energía, también somos agentes de percepción de otros conceptos, como en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional tenemos el IVA, que es un impuesto que obviamente lo cobramos a través de la factura, y a lo que vos hacías mención, que son tasas, en realidad, sí. no es un impuesto, es una tasa municipal vinculada al alumbrado público y sí, a través de una ordenanza se habilita para que en realidad no es se habilita porque no es opcional para la empresa, se ordena a la empresa que se haga el cobro de ese servicio a través de la factura, ¿no? De esa prestación. Bien. Y que varía según el municipio, ¿no? Porque hemos estado comparando boletas con el mismo costo, pero el impuesto varía y hasta duplica dependiendo del municipio, ¿no? Sí, eso lo define obviamente cada organismo en función de sus necesidades, de sus costos y demás. Son cuestiones que exceden totalmente a la distribuidora. Son decisiones básicamente de cada municipio, cómo administra y qué dinero necesita para afrontar sus gastos. Claro. Nosotros somos, si se le quiere llamar, un organismo de aplicación de esas ordenanzas y hacemos la cobranza de esos fondos para los organismos, ¿no? Bien, o sea Con lo que mismo si, que decía recién, como a nivel nacional, básicamente. si la provincia decide avanzar, serían los municipios los que tendrían que hacer las modificaciones para que la empresa de DED no haga este cobro. En realidad el Estado es el que tiene que decidir qué se incluye y qué no se incluye en la factura de energía. Emitir esa orden, nosotros hacemos la aplicación, obviamente. Después, legalmente hay que ver cómo lo maneja cada municipio, ¿no? Si a través de una ordenanza y demás, pero nosotros mientras no tengamos una orden del Estado de modificar, que en realidad es el ente regulador aquel que va a definir qué podemos o no incluir dentro de una factura de energía, nosotros seguimos funcionando de la misma manera, por supuesto. Perfecto. Bueno, obviamente que no podemos dejar de consultarte. Comienzan épocas de altas temperaturas en Tucumán. Hemos atravesado situaciones complicadísimas en la provincia respecto a esto. A nivel nacional ya se está hablando de complicaciones en cuanto al servicio de energía eléctrica. Digo, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuál es el plan previsto justamente para estas épocas? A ver, está muy buena pregunta y está bien que hagan mención a un poco volviendo para atrás, porque recordemos que el sistema eléctrico, si bien está integrado, tiene distintos componentes, ¿no? Y aunque sea reiterativo, es importante entenderlo porque ahí está un poco la respuesta a estas inquietudes que vos estabas planteando. El sistema tiene un sector de generación, que es donde se genera la energía, donde se produce la energía, y lo generan un montón de empresas que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eso es lo que se llama generación. Toda esa energía que se genera, que son empresas privadas, públicas o mixtas, se vuelca a un sistema de transmisión o de transporte, donde las empresas transportistas se encargan de llevarlo, de transmitirlo, de transportarlo a distintos sectores del país en un sistema que está todo integrado. Son como unas autopistas grandes que llevan la energía a todo el país. Y de ahí las transportistas regionales son aquellas que lo bajan la tensión, ¿no es cierto?, de 500.000 voltios a 132.000 voltios, la bajan a las estaciones transformadoras. Sí. Desde las estaciones transformadoras entran las empresas distribuidoras. En el caso de Tucumán es EDE. Y desde ahí, desde la estación transformadora, sale en media tensión y baja tensión
a los domicilios y comercio, bueno, la utilización que hacemos nosotros como usuarios, ¿no? Lo que pasa en el verano, cuando hay calor, sobre todo, cuando tenemos muchas jornadas de calor, la demanda aumenta y todo el sistema entra en una situación de estrés, como decimos, una situación límite de prestación del servicio. Y ahí es donde se generan ciertos inconvenientes, digamos. Ahí puede haber problemas en generación, es decir, que fallan máquinas de generación, ya ha pasado. Esa falla de generación puede generar problemas en transporte. El año pasado, si hacemos un poco de memoria medio reciente, en un momento hemos estado 5 provincias del norte sin energía. Eso cuando hay un problema de generación, un problema de transporte en alta tensión, lo que sucede es eso. Entonces, ¿qué podemos esperar para el verano pensando específicamente en tu pregunta? El sistema de distribución está preparado para soportar el verano, está preparado para soportar las altas temperaturas. Esto no quita que no pueda haber problemas. Se puede quemar un transformador, se puede dilatar un cable, se puede quemar una caja de distribución, o sea, son problemas que por las mismas características del verano pueden suceder, no solamente por el calor, puede pasar por tormenta, puede pasar por viento. Sí. Cuando hay tormenta de viento, los árboles que se mueven son los que alteran o interfieren en realidad en el tendido eléctrico, porque hay muchos árboles que están de alguna manera cerca del tendido eléctrico, por eso se hace el trabajo de poda también. El verano presenta ciertas complicaciones. Lo que sí te puedo decir es que el sistema de distribución está preparado para afrontar el verano. Ahora, lo que hay que ver es qué pasa aguas arriba, que es lo que está anunciando el gobierno nacional y que nosotros lo venimos diciendo todos los veranos, que hay problemas en el sistema de transporte. Siempre suena, y uno lo escucha que suena excusa, pero lo venimos diciendo todos los veranos. Hay un problema en el sistema de transporte, no solamente a nivel regional y a nivel local, sino a nivel nacional, donde la demanda ha crecido de una manera muy importante y lamentablemente las obras de infraestructura relacionadas al transporte no han acompañado. Entonces estamos sufriendo en los veranos, cuando la demanda aumenta mucho, las instalaciones de transporte no pueden soportar esa demanda. Claro, y también sí, perdón. No, digo, y ahí comienzan a surgir otras preguntas, ¿no? Porque uno se pregunta dónde están las inversiones, dónde están las obras, por qué comienzan las obras en momentos donde ya estamos próximos a las altas temperaturas si no se prevén antes, ¿no? Por eso es importante poder entender todo el sistema para que llegue al final de los hogares, ¿no? De los usuarios, justamente. A ver, nosotros como distribuidora tenemos un plan de inversiones, un plan obligatorio de inversiones. No solamente cumplimos con el plan obligatorio de inversiones, sino que vamos más allá del plan. Prácticamente todos los años estamos por arriba de la obligación de inversión. Nosotros hacemos inversiones relacionadas a distribución y también hacemos obras de transporte. Ahora, las obras de transporte realmente sustanciales que hay que hacer, y no estoy hablando solo de Tucumán o de la región, estoy hablando a nivel país, son obras con un nivel de inversiones muy alto que no están dentro de las posibilidades que tienen las distribuidoras de invertir, no solo EDET en Tucumán, sino ninguna distribuidora. Las obras de transporte las obras importantes de transporte tienen una escala mucho mayor y por eso es que tienen que intervenir los estados provinciales, los estados nacionales, gestionar fondos, ya sean nacionales o fondos internacionales, para poder afrontar obras, porque son obras muy costosas y aparte de ser muy costosas, llevan mucho tiempo de ejecución. Son obras de 2 años, de 3 años, que hay que planificarlas. Lo que decía justamente el ministro de Energía a mitad de año, que durante muchos años no se han hecho obras importantes en todo el país. Y hoy se ha llegado a una situación donde el sistema de transmisión y el sistema de generación está al límite, lo cual lo expone a que ante ciertas exigencias de demanda, que son las que estamos viviendo en estos veranos, no solamente por la utilización de equipamiento de la gente, sino por la cantidad de olas de calor que afrontamos cada verano, con 4, 5, 6 o 7 días de calor, que eso va haciendo que cada vez la demanda sea mayor y normalmente cuando hay un día de calor, a la noche a veces refresca y eso hace que se enfríen los aparatos, bueno, un montón de cuestiones técnicas. Cuando vos tenés muchos días de calor, el umbral, uno ya arranca a las 7 de la mañana con 30 grados, con 28 grados, bueno, todo eso va afectando y el sistema cada vez está más al límite. Lo que decía el secretario de Energía era eso, digamos, durante muchos años no se han hecho obras sustanciales de importancia y lo que estamos sintiendo ahora es un avance de la demanda y tampoco había como una voluntad política de obligar, ¿no? Ania, te agrego una cosita para cerrar ahí, que no está solamente en la cuestión de transporte.
El informe de Camesa de hace un mes y medio aproximadamente dice que no solamente prevén que pueda haber problemas de transporte, sino problemas de generación. Es decir, que a la falta de infraestructura o a los problemas de infraestructura que existen ya en el transporte, se suma ahora la posible falta de generación con la falta de máquinas generadoras. Entonces, esperemos que no, pero hay que tener en cuenta cuáles son las previsiones que están emitiendo desde el gobierno nacional, ¿no? Que son quienes administran en definitiva el despacho de la energía. Totalmente. Bueno, no, te decía, ¿no? En este caso, porque uno comienza a preguntarse por qué Tucumán paga una energía más cara que otras provincias, siendo generadora de energía eléctrica, por qué no se prevén para ciertos sectores del año, así como se hace en el sur de la provincia cuando las temperaturas bajan, ¿no? ¿Por qué para el norte argentino? Porque es como lo acabas de manifestar. Esto no es un problema de ahora, ¿no? Es de hace muchísimo tiempo, pero no había una voluntad política de exigirle a los actores dentro del sistema que cumplan, por lo menos con las obras necesarias, ¿no? Sobre todo. Sí, a ver, vamos a la primera pregunta, porque ahí ha habido varias preguntas en una, el tema tarifario. Eh, Tucumán no tiene la tarifa más cara del país, Tucumán tiene una tarifa promedio, siempre va a haber provincias que tengan una tarifa más barata y siempre va a haber provincias que tengan una tarifa más cara. Eso como respuesta general. Ahora vamos a lo particular. El comparativo tarifario es un comparativo tarifario dinámico, constantemente. No existe una provincia que tenga la tarifa más cara durante todo el tiempo, porque las tarifas se van actualizando y recordemos que si bien la energía tiene un único costo, las características de cada uno de los distritos son diferentes y las tarifas y la composición tarifaria de cada uno de los distritos son diferentes. Hay distritos que tienen, las distribuidoras son estatales y en definitiva no trasladan costos al usuario, lo cubre el Estado, pero se cubre a través de impuestos, por poner un ejemplo. Hay otros lugares donde hay provincias donde la distribuidora no tiene plan de inversiones, las inversiones las hace el Estado, por lo tanto la tarifa es menor. Entonces hay un montón de cuestiones a analizar cuando hacemos un comparativo tarifario de por qué una provincia tiene un valor más alto que el otro. Pero lo principal es entender que esto es dinámico. Nosotros tenemos el último informe de la UBA y del CONICET, lo coloca Tucumán un poco por abajo del promedio. Hace una medición con 300 kilovatios, un cliente tipo de 300 kilovatios, compara todos los distritos de todas las tarifas de todas las provincias, de todas las distribuidoras. Y Tucumán está en el promedio habiendo actualizado ya la tarifa. Seguramente, cuando otra provincia actualice su tarifa, pasará para arriba, y cuando otra actualice, pasará para arriba. Nosotros, para darte un ejemplo de esto, a principio de año estábamos entre una de las 5 tarifas más baratas del país, porque teníamos la tarifa atrasada. Cuando se actualiza la tarifa, volvemos a estar en el promedio del país y así. Es muy dinámico. La comparación tarifaria sirve como referencia, pero no tiene que ser tomado como algo... Y que tiene varios componentes, ¿no? Porque aparte es dinámico y se mueve. O sea, si yo te digo, hay como una, por llamarle de alguna manera, una tabla de posiciones en junio, eso va a ser dinámico, se va a modificar para octubre, y va a ser dinámico y se va a modificar para diciembre. Entonces, no hay una afirmación constante de decir Tucumán tiene la tarifa más cara del país. No es correcto porque primero que no pasa, porque nunca somos la más cara del país, pero aparte de eso tampoco sería una constante, porque al momento que vayan actualizando los otros distritos, se va reacomodando ese posicionamiento. Hay un informe público que hace la UBA y el CONICET, un instituto conformado por gente de la UBA y del CONICET, que lo saca cada 2 meses, con toda la composición tarifaria de todos los distritos, y hace un comparativo tarifario, no solamente de lo residencial, sino también de lo comercial y de lo industrial. Aquel que esté interesado lo puede buscar, y eso se actualiza cada 2 meses y está claramente ahí, hecho por profesionales, cuál es un poco el estado en el que está en ese momento, porque es una foto, en ese momento, la cuestión tarifaria. Después me había preguntado otra cosa, no quería dejar... No, aprovechando que estás en lo de las tarifas, digo, la gente no puede no compararlo, ¿no? Más allá de estos informes que vos planteás, uno por ahí hace comparaciones con boletas de otras provincias y sí se nota, y depende de mucho de los componentes, y lo acabamos de decir, el tema de los impuestos municipales, que también tienen que ver como un componente más dentro de todo lo que cobran en la boleta. Pero bueno, la cara visible hoy es SEDET. Si a mí me viene, entonces yo, a ver, ahí empiezan todos los conflictos. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, que ha pasado hace algunos días en Alberdi, ¿no? En una sede, por supuesto, de EDET, en donde la gente se molesta por la situación, no puede pagar, y en muchos de los casos han ocurrido situaciones en donde
de acuerdo a los anuncios, se esperaba un monto y se han triplicado. Digo, ¿cómo se le explica esto al usuario? A ver, pongamos un poco el contexto también de la situación. Hay un problema para un sector de la población, que nosotros lo entendemos. Justamente nuestra preocupación a fines de junio, cuando anunciábamos estos incrementos, era ese sector de la población, y lo repetíamos, y pueden buscar el archivo, lo hemos dicho muchas veces, que era nuestro temor, son aquellas familias o aquellas viviendas con un consumo alto, que eran las que más iban a sentir el impacto. Aquellas que se mantengan dentro de un consumo por dentro de los topes subsidiados, cerca de los topes subsidiados, el incremento no iba a ser tan alto. Y el efecto es tal cual. Sí hay facturas que se han triplicado, se han cuadruplicado. Son aquellas facturas donde tienen un componente de consumo altísimo, y al haber el gobierno nacional aumentado tanto el valor del kilovatio hora y haber puesto un tope al kilovatio subsidiado, ha generado ese efecto en la factura. Ahora, estamos hablando de entre un 3 y un 5% de las facturas, que sí existen, que es un problema real y que hay que ver cómo lo solucionamos. Pero es menos de un 5% la factura que han tenido esa situación, que no significa que no exista ni que no haya que atenderlo, es un problema a atender, pero no es el 100% de la factura. De hecho, 7 de cada 10 facturas mensuales, o si tomás la bimestral la dividís en 2, 7 de cada 10 familias pagan menos de 30.000 pesos por mes, impuestos incluidos. Y esto es información que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos el total de las facturas que se realizan, obviamente. Entonces, de las casi 500.000 facturas de julio y de agosto, 7 de cada 10 familias pagan menos de 30.000 pesos por mes. Entonces, ¿existe un problema con las facturas porque se han triplicado, se han cuadruplicado? Sí. Hay que encontrar cuáles son esos clientes y tratar de resolver el inconveniente para esos clientes, que es lo que nosotros siempre repetimos. Estamos dispuestos a dar cualquier solución que sea lógica. Le pedimos a los clientes que se acerquen a la oficina y soliciten una solución. No es la intención de que la gente no pueda pagar la factura. También hay que entender que el margen de maniobra, que el margen de maniobra que tiene la distribuidora es muy chico, porque el impacto sobre la factura, el impacto fuerte sobre la factura, está relacionado al consumo y al valor de los kilovatios, que son valores que no maneja la empresa, que la empresa recauda y transfiere a la nación. Entonces, entendemos el problema. Claro, pero ahí hay un problema grave. De la solución y no del problema. Sí, discúlpame. Ahí hay un problema grave porque hay familias que no pueden comprar equipos que tengan un generador de energía bajo. O sea, hay muchas situaciones y Tucumán se ha vuelto una provincia que realmente no hay ventilador que aguante, digamos, la gente ya opta por aires acondicionados, por ejemplo, que hoy en su mayoría vienen preparados, pero no todos tienen estas accesibilidades. Entonces digo, la masa mayoritaria de usuarios tiene este problema, ¿no? Y va a tener muchos problemas de poder pagar, entonces son muchos los componentes que se vienen encima. Y también queremos saber si la empresa está pensando con la provincia planes de pago, porque eso lo van a tener, ¿no? Van a tener un montón de pedidos de planes de pago porque la gente no puede pagar las boletas. A ver, no solamente que lo pensamos, el plan de pago nosotros lo estamos aplicando hace más de un mes. Cuando la empresa ha anunciado, como vos decías bien, somos la cara visible, cuando nosotros hemos anunciado los nuevos precios del Estado Nacional y los nuevos topes de subsidio, inmediatamente, junto con eso, hemos anunciado facilidades de pago para las facturas que vencían en agosto y en septiembre, porque preveíamos que las facturas que llegaran con vencimiento en agosto y septiembre iban a ser las facturas que de alguna manera iban a sorprender al cliente. ¿Por qué digo sorprender? Porque nosotros como ciudadanos por ahí no sabemos cómo consumimos y qué es lo que consumimos. Cuando el aumento ha sido tan brusco, el aumento del valor de la energía, que insisto, no corresponde a ingresos de EDET, EDET percibe su fondo y los transfiere en su exacta incidencia. Exactamente lo que se cobra relacionado al consumo, nosotros lo transferimos a la empresa Camesa, que es una empresa mayoritaria del Estado Nacional, quien define los precios y quien administra todo el mercado mayorista. En el momento que nosotros hemos dimensionado lo que era el aumento, inmediatamente hemos largado la facilidad de pago. Para todos aquellos del sector N2 incluso lo hemos automatizado para que la puedan gestionar por WhatsApp. ¿Qué significaba esto? Pagar el 50% de la factura y el 50% restante en 4 cuotas si tiene factura mensual o en 2 cuotas si tiene factura bimestral. ¿El problema cuál es? Independientemente de salir de esa primera factura que ha generado el inconveniente, hay que pensar en la factura siguiente.
Y la única herramienta con la política energética que tiene el Estado actual, la única herramienta que tiene el usuario a mano es moderar el consumo y tratar de hacerlo lo más eficiente y racional posible. No hay otra herramienta, porque nosotros desde nuestro lugar tenemos dos herramientas para llevar adelante. Una es la facilidad de pago y la otra es del ingreso que corresponde a nosotros hacer un descuento, que es lo que hacemos con la tarifa social. Y le descontamos casi el 50% del valor fijo de EDET a 180.000 familias de Tucumán, que son familias vulnerables. Esto es lo que está dentro del margen de maniobra de la distribuidora. Que el valor de la energía y toda la estructura de subsidios del Estado Nacional está fuera del margen de maniobra de la distribuidora, salvo lo que podemos hacer nosotros, que digamos, afrontar el costo financiero de financiar estas facturas en 4 meses. Y aún así, cuando cualquier cliente, aunque no sea del sector vulnerable, tiene problemas para afrontar la factura, hemos dicho, acérquense a la oficina porque estamos dispuestos a encontrar una solución. No queremos que nadie se vaya de la oficina sin una solución. Estamos en una situación complicada, nosotros estamos inmersos en una situación complicada porque también vivimos acá, tenemos familiares acá, esposa, hijos, primos, tíos, sabemos lo que se está viviendo y tratamos de poner todo lo que está a nuestro alcance para que salgamos de esta situación, pensando que más adelante estemos en una situación mejor. Estamos aplicando todas las herramientas que tenemos a la mano y si aparecen herramientas nuevas y posibilidades de seguir colaborando y seguir flexibilizando para que la gente encuentre soluciones, lo vamos a seguir haciendo constantemente. Guille, el tiempo me apremia, realmente se me vienen muchas otras preguntas, seguramente en otra oportunidad vamos a estar hablando, pero era importante poder aclarar esto y sobre todo tratar de llevar tranquilidad, porque las boletas están llegando con costos altísimos y la gente no lo está pudiendo pagar. Me resulta un poco difícil pensar en efectivizar, en el uso efectivo o racional en aquellas familias que no tienen los recursos suficientes para hacerlo, ¿no? En un Tucumán con 40 grados de calor a la sombra, o sea, imaginémonos esta situación. Entonces, bueno, creo que la preocupación es de todos, pero como lo decíamos siempre, ustedes son la cara visible, por eso queríamos charlar con ustedes para analizar esto y ver qué es lo que se viene, ¿no? Cómo nos comenzamos a preparar los tucumanos para esta época del año. No hay ningún problema cuando gusten, seguimos conversando, porque como decía, hay muchos temas para hablar. Yo como te digo, como mensaje final es la predisposición nuestra, la apertura para todas aquellas personas. Tenemos 23 sucursales para que las personas que se encuentren con inconvenientes para el pago de facturas se acerquen. Alguna solución se va a encontrar, obviamente. Y lo otro, insistir, entiendo que para el sector vulnerable a veces es más complejo ser eficiente por cuestión de equipamiento y demás, pero todos como comunidad y como sociedad tenemos que empezar a reeducarnos en el hábito de la eficiencia, ¿no? Ya no es una cuestión solo de medio ambiente, sino que estamos hablando de una cuestión ya de la economía familiar. Y hay pequeños detalles que todos podemos ir modificando, hábitos que podemos ir modificando, que seguramente en el corto plazo van a impactar en la factura de energía. Bien. Todas las empresas, todas las oficinas están haciendo los planes de pago, ¿no? Todas las oficinas, cualquier persona que tenga inconveniente, que se encuentre en una situación compleja, que se acerque a la oficina y todos los agentes están instruidos para tratar de encontrar una solución conveniente y lógica, por supuesto. Bien, perfecto. Gracias, Guillermo, por este contacto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahí pasaba Guillermo Autino, representante de Relaciones Institucionales de EDET, dándonos detalles, ¿no? Justamente primero de cómo funciona en Tucumán esta situación y bueno, es la provincia la que va a tener que determinar justamente qué va a suceder con esta resolución de nación, ¿no? Ellos son un ente de percepción que tienen la obligación de cobrar estas tasas municipales porque están obligados de alguna manera. Así que bueno, hay que ver en ese punto qué decisión va a tomar la provincia de Tucumán y por otra parte, por supuesto que sigue la preocupación por los costos en las boletas de la luz, los incrementos que se han dado en este último tiempo, mucho tiene que ver justamente con este anuncio a nivel nacional en cuanto a los subsidios, ¿no? En este sentido, pero bueno, llegamos a una época del año en donde Tucumán lamentablemente comienza con altas temperaturas y esto complica la situación por los cortes, por la falta de obras y sobre todo también por los costos, ¿no? Que los usuarios hoy no pueden pagar a través de la generación de energía. Así que bueno, vamos a estar siguiendo de cerca este tema, por supuesto, porque hay muchas preguntas que nos llegan en la mañana en relación